Bueno, pues quiero darle la bienvenida a Sue Zurita, escritora y conferencista, originaria ¿de dónde? ¿De el Distrito Federal? No. ¿De Sinaloa? No. Ella es originaria de Villahermosa, Tabasco, autora de una decena de libros que incluye la presentación del libro que hoy tenemos para usted, Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos. Los pájaros que habitan mi corazón es un cuento muy pequeñito, pero pues el libro nos invita a un recorrido. ¿Cómo estás, Sue? Buenas tardes. Nos invita a un recorrido por tu historia, ¿cierto? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas Bienvenida, tardes. muchísimas Muy gracias. bien. Es una invitación a conocer el recorrido que has hecho hoy, todavía que te encuentras en la tercera década de tu vida, ¿cierto? Sí, bueno, estoy muy contenta de presentar este nuevo libro con Grijalbo. Antes que todo, muchas gracias por el espacio Gracias a y ti. por venir a platicarles de mis libros. Este es el tercer libro que publico con Grijalbo. Anteriormente publiqué novelas, Aquellos días y El viaje de los colibríes. Y bueno, yo empecé mi carrera como escritora independiente publicando hace 10 años. Y a lo largo de esos 10 años, bueno, que ya llegué ahorita a Grijalbo y que estamos reeditando todo lo que era mi material independiente, pues surge esta idea de publicar una antología con mis cuentos que he escrito en los últimos 10 años, que como bien dices, pues es un camino, ¿no? Ya recorrido. Entonces, bueno, de eso es lo que van estos cuentos. Pero fíjate lo que yo te preguntaba, esta parte de que si era parte de tu historia, todavía que estás en la década de los 30, porque hablas de muerte. Hablas en algunos de tus cuentos de la búsqueda del amor, el amor versión siglo XXI. Hablas de tu abuela, hablas de tu madre. Me parece que es este transitar entre la juventud y la madurez. Si tú me dices qué saqué de conclusión de leer esos libros, es esa, es tu transición, una parte de tu historia que queda registrada en cuentos, en poemas, con sus contradicciones, con sus inquietudes, como tú misma dices por ahí. Deja que pase el tiempo y habrá respuesta a todas tus preguntas, ¿no? Palabras más, palabras menos. Por eso decía yo, es una síntesis de tus primeras 3 décadas en el mundo. Bueno, yo como narrador escribo desde la ficción, así que pues Ajá. mis cuentos, aunque pueden ser inspirados en alguna vivencia personal como escritora novel, que es lo más cercano a mí, sí, mucho de mis cuentos son ficción y ahí Ujú. es donde voy transformando las historias. Pero sí, creo que este libro es mi libro más catártico y es el libro donde creo que hay más vivencias personales que se van sumando en cada diferente historia La y en muerte. diferentes etapas de la vida. Ujú. Las muertes de las que hablas de la muerte de una madre, hablas de una muerte que no pudiste evitar. Aunque sean ficción, se basan en una experiencia de haber perdido a alguien, a un ser querido, ¿no? Bueno, en mi caso yo no he perdido a ningún ser querido. Fíjate. Afortunadamente Ujú. no he vivido esa experiencia, nunca he ido a un funeral a mis 39 años. Ajá. Entonces no he vivido nada de eso. Por eso es que digo que mis libros están hechos desde la ficción, porque muchas veces cuando quiero sentarme a contar una historia, por ejemplo, yo no soy mamá, pero por ejemplo Ajá. hay un cuento ahí que les ha gustado mucho, que es La Mujer Maravilla, que habla sobre una madre soltera. Ajá. Entonces Ajá. esas vivencias como tal yo no las he vivido, Oye, pues pero me pues las encanta. vivo a través de otras personas, del mundo que me rodea. Entonces de ahí es donde tomo esas realidades y las convierto en ficción y me meto en los personajes para poder contar sus historias. Oye, pues me encantó y me convenciste. Me convenciste que se había muerto tu madre, como lectora. Me convenciste de la muerte de la abuela, la Yaya. Me convenciste de aquel niño, que era un niño de 4 años, ¿no? El cuento cortito que dices, la primera vez
que Arquímedes. Arquímedes fue al Panteón, era la primera vez a los 4 años, ¿no? Y no quemo el cuento, pero créeme que me convenciste. Yo decía, oye, ¿cuántas cosas ha vivido esta chica? Y yo decía, bueno, pues sabe de muerte, sabe de amor. Espero que sepas, ¿de amor sí sabes? ¿De amor sí has vivido? Sí. Pues Porque es si que creo dices que que de donde muerte está no más se te... catártico es en la parte del desamor, en la parte de las rupturas amorosas, porque lo que une todos esos cuentos justamente es la pérdida. Yo quería contar historias de pérdida. Ajá, Y como ajá. escritora mi mayor herramienta pues es la observación y es a Sí. través de otras personas que puedo tomar esas historias y hacerlas mías y volverlas en la ficción, en estos personajes. Me siento muy halagada que te hayan gustado y que Claro. además los hayas sentido, ¿no? Que yo también lo siento cuando yo los estoy escribiendo, yo me pongo en el papel de esa madre, de esa abuela, de ese niño perdido. Entonces lo que una de estas historias es la pérdida y aunque en mi vida sí he tenido otro tipo de pérdida, afortunadamente aún no he vivido esta parte de un duelo, pero de alguna manera a través de mis historias me voy preparando para ello porque es parte de la vida, ¿no? Entonces creo que también por ahí hay algo de mí que está ahí tratando de protegerse, ¿no? A través de estas historias, hacer una carta de palabras a mi madre antes de que mi madre fallezca y que ella lo pueda sentir, que lo pueda leer, que lo pueda vivir, pues creo que también es parte del ejercicio como narradora. Claro, y eso, por eso te digo que te felicito, es fantástico, porque a mí como lectora me convenciste. Fíjate que cuando llegó el libro a mis manos, abrí el libro y el párrafo que lo abres así de que, y esto de qué va el libro, ¿no? Y abro y aparece la frase también, palabras más, palabras menos, mamá, no hay una sola noche que no te extrañe, ni una mañana en la que no te recuerde y sonría, ¿no? Entonces, Sí. eso para mí era, ¿cómo se le murió su mamá? A ver, vamos a ver. Y empiezas a leer y a quedar atrapada justamente en esto que dices, en esto que te decía, las experiencias, pero que ahora me dices son ficción. Felicidades, me convenciste. Dije, pero qué niña tan profunda y sensible. Pero ahora Sí, diré, gracias. qué buena escritora de ficción, porque a final de cuentas es como contar mentiras, ¿no? Es Pues contar cosas que no es un poco el existen. juego del escritor, ¿no? El juego del Claro, escritor es jugar claro. a adivinar las historias de las demás personas. De pronto vas en la calle y tan solo intercambiar una mirada con una persona te puede inspirar para una historia y que ya de ahí viene la imaginación del escritor, que Claro, justamente claro. así nació mi curiosidad por escribir. Yo leía desde muy niña, desde los 5 años empecé a leer, a los 8 años leí mis primeras novelas, Moby Dick, Frankenstein, todos los clásicos. Por Ujú. ahí de los 15, 20 años empecé a leer novelas de romance, que fue el género que me gustó. Luego a los 20 años empecé a leer a las autoras latinoamericanas. Y entonces de esto nace de querer yo contar también mis historias, de la necesidad de todas las historias que yo veía alrededor mío y entonces las completaba con la imaginación. Entonces viene por Exacto. ahí un poco el juego del escritor y que a veces no son tan mentiras, también a través de la metáfora se va haciendo pues uno se va escondiendo detrás de la metáfora. A lo mejor la madre no está muerta físicamente, pero de alguna manera puede ser también. Entonces va por ahí también ese juego del escritor. Pues yo te agradezco muchísimo, Sué Zurita, Los pájaros que habitan mi corazón y otros cuentos altamente recomendables, sobre todo si va empezando a leer.